Y hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura, a este podcast que se llama A Cómo los tatuajes. Este podcast nace de una necesidad de contar, de relacionarme con esas nuevas formas de comunicación en el mundo que me han sido un poco ajenas, que he estado un poco alejado de eso. Y qué mejor que fusionarme con esas formas de comunicar, de interactuar, lo digital, que por medio de esto, de conversaciones con artistas del tatuaje, que es el rubro que domino en un 90, 100%, lo que sea, pero es el rubro que me compete. Y bueno, hoy nos aventuramos, empezamos con este primer episodio con un súper invitado. Quiero contarles que hoy nos acompaña el maestro César Figueroa. César, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido días. a Cómo los tatuajes, gracias por venir. A como el kilo. A Como el kilo, sí. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante, digamos, catedrático. Es un tema más bien histórico y antropológico que fusiona un poco la historia del tatuaje y la forma en que se desarrolla en el pasado y cómo se está desarrollando ahora. César, te pregunto, ¿cómo has estado, hermano? Primero, ¿cómo va todo? ¿Cómo va tu vida? Bien. Concentradito, traduciendo imágenes, que es lo que hacemos, traducir imágenes. Excelente. Pero bien, sí. Qué bueno, César. Bueno, como primera pregunta, abramos la conversación. ¿Qué sabemos de los primeros tatuajes del ser humano, de la antigüedad? Pues yo puedo saber lo que sabe cualquier persona por ahí de a pie. Sí, además no me atrevo a decir algo muy puntual porque pues vuelven y aparecen nuevos vestigios, nuevas cosas. Entonces no soy muy como de asentarme en esas palabra muerta, así que a veces la ciencia o la religión dicen esta es la última palabra de esto. Entonces sé que está el hombre de Otzi, pero entonces descubren algo por aquí en Latinoamérica, luego se van a Nueva Zelanda, bueno, eso para África, o sea, eso puede ocurrir y seguirá ocurriendo. Te entiendo. Yo también he estado un poquito en toda esta aventura de construir este podcast, estudiando mucho, entendiendo no solo mi rubro, el tatuaje, sino entendiendo la forma en que nos comunicamos y la forma en que el mundo nos cuenta las historias. Bueno, les contamos que hoy estamos transmitiendo, si escuchan por ahí, algo está pasando. Estamos transmitiendo desde Sailors and Mermes. Ajá. Y del Café Dragón, que de una vez les damos gracias, que por aquí nos estamos tomando un super café. Es un café delicioso. Delicioso, sí. Tiene toda una historia, tienen que venir. Cada café tiene unas propiedades, unas cualidades y una aventura que descubrir. Así que no se pierdan la experiencia de estar en Café Dragón y obviamente pues de visitarnos en Sailors and Mermes. Bueno, volviendo al tema, a mí me inquieta mucho la forma en que nos cuentan las historias, la forma en que nos dan los datos. Eso es que precisamente ahora que me hacía la pregunta y en estos segundos, en este último minuto que estabas hablando ahí, mi mente hacía un retroceso. Digo, el último vestigio de un tatuaje, o sea, ¿qué fue lo que a mí mismo me llevó como a buscar un tatuaje? Ese es el último vestigio, porque ese es el mismo vestigio que llevó a ese primer ser humano a ponerse una señal en la piel, ¿sí? Una señalización en la piel. Entonces, ese mismo vestigio fue el que me llevó a mí también a tener esa necesidad, esa misma necesidad que sintió esa primera persona. Entonces es como un fetiche de querer saber y ver esa momia y esa cosa, pero simplemente si nos preguntamos, cada persona que ha decidido un tatuaje, ese es el primer vestigio de la humanidad, porque cada persona es la humanidad entera. Maravilloso. Esa es una de las cosas que queremos pues como compartir también en este espacio. Por ejemplo, la apreciación de César bastante profunda sobre la historia del hombre y su relación con el tatuaje. Hablando de esas culturas antiguas, sabemos pues que
Los egipcios, las mujeres egipcias, que eran las que, digamos, en la historia está documentado que eran las que más se tatuaban, las que tenían pues como esos rituales de paso, de transición, del embarazo, de la vida. Sabemos que en Perú hay momias muy antiguas, incluso de también 5.000, 7.000 años, como las que se han encontrado y se han podido documentar. Sabemos que los nórdicos tienen momias también, los rusos. Pero más allá de esa documentación, más allá de lo científico, de lo que podemos comprobar, ¿cómo ves vos la relación, lo que hablábamos ahora del humano de a pie, con esa historia? ¿Cómo ves vos esa relación antigua con el humano moderno y esa historia que la precede, que precede ese humano y el tatuaje como tal? Eso es que, a ver, cada cosa, en la manera en que tenemos un calzado, nuestros accesorios de ropa, la manera en que nos afeitamos, en que llevamos el cabello, los que tienen cabello, todo eso ha obedecido a necesidades, ¿sí? que son fruto de la geografía, del clima, de todo esto. En este momento tenemos que tener en cuenta que lo que pasa ahorita, que es una influencia global del capitalismo, eso tiene todo que ver con todo lo que el tiempo y el espacio en el que nos movemos. ¿Sí? No es lo mismo una decisión de adquirir algo ahora, la necesidad que obedece ahora por lo que lo hizo una persona hace 50 años o hace 100 o 1000 años. Es completamente diferente en una época monárquica, ahora el gobierno del capitalismo, o el momento en que la religión era la última parada de la tecnología del momento, o la magia de unos magos, de unos brujos, de unos chamanes. O sea, todo eso tiene totalmente que ver. Entonces, el que va por ahí caminando en este momento de la globalización, de los accesorios, de la información, entonces ese que va por ahí a pie tiene de hecho yo lo llamo una diarrea mental, como lo llamó Henry Miller en algún momento. Sí. Hay una diarrea mental que lleva cada ciudadano de a pie por ahí, que es un montón de fetichismos ahí en su mente y cosas en las que se para y que tiene una fe fuerte en su vida, por la que finalmente termina tomando decisiones como un tatuaje, entre otras. Exacto. Hay algo de lo que dices que me pone a pensar en algo, y es la atemporalidad. Ajá. Al final, después de haber analizado y estudiado mucho pues el tema a profundidad de las historias y todo eso, uno se da cuenta que lo que decías, como de ese contexto social de épocas o de antigüedad o de modernidad o de épocas primitivas, de lo primitivo, es como que se pierde, uno empieza a analizar eso y se pierde la temporalidad de el cómo, el por qué y el cuándo se relacionan el tatuaje y el hombre. Es como si no hubiera una historia, es como si nos relacionáramos de la misma manera en este momento, a la misma forma en que se relacionaban los seres más primitivos, los humanos más primitivos. ¿Por qué? Porque obedece a eso que vos decís, a esa toma de decisiones, a esa toma de contar una historia de quién soy, cómo me ven, qué quiero decir. Pero hay una diferencia, o sea, sí. Cuando algo ocurre, obedece a una necesidad que está ligada al contexto, ¿sí? O sea, es consecuente con lo que está sucediendo en ese momento. Ahorita, que es un momento de los artículos, pues antes, para ver alguna de estas imágenes que hay en estos libros, teníamos que viajar. Sí, o ir, digamos, a una mega biblioteca, y antes de eso había que ir a ese país, a ese templo, a ese contexto donde estaban. Sí, ahorita pues podemos pedirlos por una aplicación digital y llega a la puerta de tu casa, ¿cierto? Entonces ahí hay algo diferente, y es el gusto. O sea, porque en el momento en que ocurrió, incluso el que lo ilustró no era el gusto el que lo llevaba, sino que era algo que estaba atravesando completamente su vida y lo llevó, ¿sí o qué? Y empezó a alimentar
los sueños nocturnos me refiero, ¿sí? No a los sueños de una vida, no, los sueños de esas personas, de esa región, y eso empezó a vivir en ese arquetipo de esas regiones, sí, hasta ahorita que ya son productos. Es arquetipos diferente. o creencias dentro de... Creencias que se vuelven arquetípicas. Exacto. Sí, porque es una creencia se sostiene y ya se vuelve parte del arquetipo, como un dragón. Un dragón es un producto de la ruta de la seda. Sí, o sea, era un sueño conjunto de cientos de regiones que empezaron a unificar un camino como esa metáfora de la muralla china, que es como un dragón prácticamente. Sí, así era como la ruta de la seda, era algo así. Era un animal mítico, arquetípico, me atrevo a decir arquetípico, que recogía características de muchas regiones. Una necesidad de movimiento. Una necesidad de movimiento, de y de movimiento a través de muchos campos, de muchas variedades de cambios de la materia, así, de navegar, de ir por el aire, de ir por la tierra, por el desierto, por la selva, sí, se diversifica mucho. Entonces las imágenes, de hecho, yo pienso que algo como el tatuaje, al igual que la escritura, nace primero en la mente. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál fue el primer tatuaje? Primero nació en la mente. Era la necesidad de tener un signo, un símbolo, una señal. Esa señal se empezó a marcar en una roca, y luego fue la necesidad de llevarlo en la piel también, porque todo es simplemente como señalizaciones. En eso se mueve la cultura humana. Bueno, esto, digamos que evolucionando en el tema, entonces, ¿tú crees que esa forma de marcarnos, de estigmatizarnos, porque estigma es una marca en la piel, la que sea, ¿cierto? Uh-huh. Obedece a un comportamiento de esos primeros hombres, a una necesidad organizacional, a una necesidad de diferenciarse? De diferenciarse o de organizarse. Exacto, sí, porque es como una necesidad de organizarse, uh-huh, y en ese orden de diferenciarse con relación a los otros seres humanos del momento, hablando históricamente, ¿cierto? Hablando del pasado y de cómo va avanzando y evolucionando el ser humano. Los símbolos o las señales, exacto, lo que hacen esa es la tecnología. Esa es la tecnología, porque nos ahorran explicaciones, actos, ¿cierto? No nos hacen ir dando vueltas alrededor de algo. Si tú tienes un símbolo, una señal que te aclara algo, ya puedes pasar a lo próximo. Entonces, simplemente ha sido la necesidad de eso. Por eso yo no soy partidario de hacerle publicidad a algo en particular. Sí. Porque, como el tatuaje, a pesar de que también es mi rubro el tatuaje, sí, yo no soy partidario de hacerle énfasis o publicidad al tatuaje mismo, sino al lenguaje. Me interesa más el lenguaje. Entonces me interesa más escuchar a alguien que viene y ver cómo es la traducción de eso a una imagen, a querer venderle un tatuaje. Que es diferente, ¿cierto? Sí. Yo creo que lo que acabas de decir va mucho de lo que queremos contar acá, de lo que queremos hablar acá. Es como yo soy partidario, soy creyente de que el tatuaje en este momento y hace mucho tiempo se volvió dos cosas: un producto de deseo, un producto de consumo, y más que eso, una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad, incluso cuando me preguntan ¿por qué se tatúan? Yo siempre digo, es que nos tatuamos por un comportamiento y una necesidad primitiva. De X manera, lo tenemos tan implantado dentro de nosotros, que los antiguos se tatuaban y ahora en tiempos modernos, casi en la era espacial que llamamos, nos seguimos tatuando. Y nos significa de cierta manera y nos posiciona en un lugar y en un momento de la historia propia y en la historia general, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el tatuaje sí tiene esa connotación, digamos, antropológica del comportamiento humano. Pues me estoy metiendo como en otra cosa, pero sí podríamos decir que esas tribus antiguas se organizaban religiosamente, moralmente y estéticamente para crecer o para diferenciarse a partir de estas prácticas del tatuaje. Incluso en la medicina, lo decías ahora de Otzi, que eran momias que encontraban con X cantidad de tatuajes.
en puntos específicos de la acupuntura, como están los estudios de que ayudaban era la salud y todo eso, pero también en los celtas encontramos tatuajes que decían que su dios los iba a llevar a algún lugar, que creían en cierto dios, ¿cierto? Entonces mira que socialmente podemos organizarnos y podemos crecer a partir de un comportamiento general, llevando el arte del tatuaje, elevándolo a esas categorías organizacionales de la sociedad, de la comunicación, de lo espiritual, de lo emocional, de lo físico. Para mí no hay una diferencia entre esto. Por ejemplo, hay unos planos del cerebro que encontraron en unas cuevas en África de los Dogones, creo que tienen alrededor de 5.000 años, de planos cerebrales. O sea, ellos ya conocían el cerebro, el cráneo, el cerebro, las partes del cerebro, incluso la glándula pituitaria, ya tenían eso. Esos son planos, son grafías, son mapas. Todo eso es información. Para mí no hay diferencia entre eso y el tatuaje como tal. Sí, es porque es simplemente la necesidad de nosotros de ir estableciendo un plano de lo que creemos que es esta realidad. Porque es que la cuestión es como toda esta gran duda en la que nos movemos y nos hemos movido sobre lo que consideramos que es la realidad. Y entonces todo ese lenguaje, de todas las maneras que lo hemos desarrollado, ha obedecido a esa gran necesidad de traducir lo que es esa realidad. Entonces, el tatuaje ha sido una de ellas. No es que yo le reste importancia. Sí, solamente que, de hecho, eso sería una exigencia para hacerlo mucho mejor, porque es una traducción del lenguaje. Sí. Yo voy a ese punto, ¿cierto? Yo he sido, en estos minutos que llevamos, he sido muy enfático en el tatuaje y colocando y enalteciendo el tatuaje como esa forma de comunicar, porque obviamente yo vivo tatuaje, respiro tatuaje, vivo del tatuaje, sufro el tatuaje, ¿cierto? Sí. Pero ya lo que tú dices es demasiado acertado, pues llevándolo a la comunicación, exacto. Incluso en una de las notas que estuve tomando hace poco, preparando pues los capítulos y todo lo que venimos trabajando, el primer tatuaje o el tatuaje, inclusive lo hablamos hace unos días que tuvimos la oportunidad de vernos, no sé si te lo comenté, es la palabra. Por eso para mí esta forma de relacionarme con las nuevas formas de comunicación e interacción con la gente, con los clientes, el podcast es lo que más me atrae, porque me encanta la tertulia, me encanta hablar, me encanta como discernir, sentarme y tener diferencias en una conversación. Me parece que enriquece mucho. Y ese primer tatuaje que es la palabra, hay unas frases y unas palabras que depende cómo te lo digan, el contexto y el momento, te marcan para siempre. Eso es que mucho más profundo que un tatuaje y mucho más doloroso. De hecho, aquí en Colombia tenemos parte del folclore colombiano, una canción que habla de eso, sí, que todos la conocen. Eso es de Romualdo Brito y dice como un tatuaje del alma que te llevo fundida en mi pecho. En mi pecho, pues como una cosa súper profunda. Pero no me colocó los temas sin un roncito, hermano. un olpar. Un olpar muy exquisito. Pero sí, o sea, porque eso. Y hay un poeta, Víctor Raúl Jaramillo, aquí de Medellín, el vocalista de Reencarnación, de una de las bandas legendarias. De metal. Pues, sí, de metal aquí. Pero ante todo él es un poeta, ¿sí? Y tiene un pequeño libro de poemas que se llama Tatuajes de Viento. Y es que es la cuestión, o sea, el tatuaje es una huella que queda en la piel, pero es que primero el lenguaje ocurre en la mente, ¿sí? Jacques Derrida, que es un poeta del siglo pasado, él hablaba precisamente como de volver a leer. Él tenía una tesis como que toda la filosofía había sido mal leída, entonces empezó a releerla toda y a contextualizar cada palabra y a darle el significado que dejara de ser tan mágico, y como un significado muy aterrizado. Sí. Y entonces él decía, todo es lenguaje, primero ocurre
en la mente, o sea, las ideas. Vuelve otra vez como a lo platónico, Sí. ¿cierto? De que primero estamos en el mundo de las ideas. Entonces, el tatuaje no es diferente a eso, es lo mismo. Yo lo veo así, porque bueno, yo no me he atrevido nunca de todos estos 22, 23 años que llevo en el mundo del tatuaje, nunca me he atrevido a decir, yo hago tal escuela de tatuaje, como que nunca me he sentido parte de ninguna escuela, ni a pesar de que de afuera puede que se note que yo hago tal o cual tipo de tatuaje o tal o cual tipo de escuela de tatuaje. Nunca me he sentido parte de ninguna, sino parte de el lenguaje, cómo se traduce a una imagen. Y eso puede que el resultado entre dentro de tal o cual cultura, pero simplemente yo me sitúo en el escucha, en el que escucha. Y bueno, sí entiendo al ser humano como una antena que está como sintonizando siempre ciertas frecuencias que se traducen en imágenes, en palabras, en sonidos, en acciones. Entonces, obvio, o sea, nadie se va a inventar nada de cero porque solo hay como una gran mente que sintoniza, que transmite, más bien, que transmite a los que sintonizan, al que sintoniza o a la que sintoniza, y entonces ya eso se aterriza aquí en el mundo material, pero el mundo de las ideas es el mundo primigenio de todo. Exacto. Ese mundo primario, ¿cierto? El mundo de las ideas. Tú dijiste hace un momento... Primigenio, perdón. Sí, sí. Esa parte que hablaste ahora de que no te encasillas dentro de que hago una X estilo, X cosa, X forma, X cultura. Yo he tenido una pelea con eso porque a uno siempre... ¿Usted qué hace? ¿Usted qué estilo hace? Usted... Y no es una pelea, es como una frustración porque tratan de ubicarlo y de acomodarlo a uno en un lugar que uno de pronto no encuentra, pero precisamente es por eso, porque de pronto ese lugar no existe. Ese lugar de que hago X cosa, me identifico con X cosa, y posiblemente uno en esa búsqueda, en ese encuentro, empieza a tomar cosas, a identificarse y a traducir, digamos, varias sensaciones en el arte que uno hace, ¿cierto? Que si hay una influencia X, pues porque venís de una escuela, exacto. Total. César puede que venga del oriental porque está muy influenciado, y yo puede que haga realismo porque vengo de esa escuela, ¿cierto? Pero al final uno trata de encontrarse y de buscar, y no lo logras por eso, porque al final eso está permeado, cada escuela y cada estilo se permea por todo, pues se permea por el estilo, por el pensamiento, por la forma, por el color, por lo que lo queramos llamar, ¿cierto? Yo creo que son responsabilidades. Por ejemplo, yo me identifico con esta conversación. Sí. Y si en la tarde atiendo a alguien que me viene con otra historia, en ese momento me identifico con esa historia para poder traducir. En este momento estoy totalmente entregado a esta conversación y como a traer lo que... la honorabilidad de haber decidido estar aquí, pues voy a asumirlo como con todo lo que tengo al alcance, ¿sí? Entonces, no es que yo esté en contra de algo, no. Solamente que, de hecho, disfruto mucho todo lo que hago. He sido retratista en la calle, de hecho fue mi primer trabajo. Y después, de hecho, cuando entré al tatuaje me llamó mucho la atención hacer como lo que llaman realismo, y eso me llamó mucho la atención. Pero también crecí en las artes marciales y me ha llamado mucho la atención todos estos lenguajes como que vienen de Oriente, de Corea, de Japón, de China, de la India, ¿cierto? Y fui muy lector de muchas filosofías, del Vedanta. Entonces hay cosas que no por nada se atraviesan en la vida de cada uno. Hay personas que han ido por otro camino y todos son consecuencias. O sea, uno no llega por así al azar a donde está. Sí, son consecuencias. Así uno se monte en el bus o en el tren equivocado, pero te va a llevar a donde irremediablemente tenías que llegar. Sí, a mí por ejemplo me pasa que pues yo tengo una historia en el tatuaje por causalidad. Yo ni siquiera soñé
me imaginé ni creí que yo iba a ser un tatuador, ¿cierto? Yo estoy es porque una aventura me llevó a la otra. Ya. Nunca soñé con eso. Entonces, por eso uno a veces, pero si la vida me puso acá, las consecuencias de los actos y de las decisiones y de la determinación de hacer lo que le han propuesto, lo pone en este lugar, que tengo que cumplir. Si simplemente es una consecuencia de mi responsabilidad y de mi acto. Y eso lo puedo transliterar y lo puedo llevar a todos los temas de la vida, ¿cierto? Sí. Para estar tranquilo, ¿cierto? Para decidir estar, como vos decís, decidir estar en el lugar, en el momento, en claridad, en decisión y disfrutar, como vos decís, y disfrutar esa decisión, porque es que ya lo tomaste, ya no hay más. Pasando a otro tema. Eso, yo digo como que sigamos como con el orden de lo que tenías y ahí van surgiendo otras cosas. Sí. Pasando ya a esta parte de, digamos, la era moderna, la época moderna, que el tatuaje fue visto y empezó a verse como, o lo empezaron a utilizar en la Europa, pues, no sé, del 1800, un poco más, como para marcar, eso ya lo hacían los antiguos, pero empezaron como a marcar o a definir a ciertos sectores o a ciertos personajes de la sociedad por el tatuaje. O este es un delincuente, o este tiene cierto grado de sentencia porque ya tiene X cantidad de tatuajes o está marcado con ciertos símbolos y eso significa que es X delincuente. ¿Vos qué pensás de eso, César? De cómo nos dividimos y nos significamos a partir de un tatuaje. Bueno, a ver, yo sé que, digamos, en otros capítulos tú vas a tener estos publicistas del tatuaje. Entonces, yo quiero hablarle como a la gente común, ¿cierto? Sí, exacto. Esa es la idea. O sea, nosotros queremos que eso sirva para todos. Eso. Entonces teniendo en cuenta eso, es para que todos entendamos, es como las casas y los estratos. Sí. ¿Sí? Están los grandes palacios, que fueron los primeros que tuvieron segundo, tercero y cuarto piso, ¿sí? Y están las casas comunes, las casas de los nobles, por ejemplo. Mira que la palabra palacio era reservada para el emperador, el rey, ¿sí? El jefe, eso. Entonces luego estaban los nobles, que tenían otros pequeños palacios, eran casas como que imitaban el palacio. Puede que por fuera no, pero por dentro sí. Y después estaban las clases de las casas o los domicilios de las personas comunes o los rasos, que eran casas más humildes, más sencillas. Y luego tugurios, y luego ya los que no tienen ni siquiera casa. Lo más marginal, ¿cierto? Lo más marginal, exacto. Entonces, todo eso son señales también. O sea, si tú veías un palacio, ahí no iba a haber un mendigo, ¿cierto? O ni siquiera un noble. El noble tenía que pedir permiso para entrar al palacio, bueno, etcétera. Entonces, todas estas todo esto desembocó en cierta, igualmente en los atuendos de cada uno, incluyendo los tatuajes, ¿sí? Un rey no tenía necesidad de estar tatuado en muchas partes, porque ya él tenía toda la señalización alrededor que lo indicaba y que todos sabían que era el rey, ¿cierto? Sí, te Pero entiendo. si a un guerrero del rey que iba a estar en la guerra, era más fácil por tecnología para poder ubicar así fuera su cadáver o verlo desde lejos, alzar una bandera de que ya coronamos, y el que lo podía ver de lejos por su tatuaje o por su brazalete o lo que sea. O sea, todo obedecía a eso. Lo que pasa es que nosotros somos muy románticos y le damos un sentido muy, muy trascendental y ritual a las cosas, pero todo eso obedecía a necesidades, así como un rey no iba a vivir en un tugurio por allá, porque él necesitaba que a leguas vieran su palacio. Vieran su ¿cierto? poder. Porque era la necesidad que tenía. Porque en realidad eso está hablando de una carencia. Sí, como él cree que no es dueño de hasta donde sus ojos ven, entonces necesita mostrar ese poder y tal. Y en eso también, por eso yo me refiero mucho como a lo de la publicidad y todo esto. Porque en realidad
todas estas señales y marcas y todo eso están hablando desde nuestra carencia de lo que creemos que no tenemos, entonces necesitamos reforzarlo con imágenes, con comprar cosas, con tal, o sea, todo esto, nosotros vamos lidiando con eso, ¿cierto? Todos los seres humanos, en todas las épocas, ¿sí? Hasta que vamos como aligerando el equipaje, Sí, aligerando el equipaje. Sí. Pero bueno, eso ya es un tema más profundo y no quiero salirme del curso. Sí, pero no, tranquilo. Pero exacto, eso o sea, vale. según, aterrizando otra vez a la respuesta, o sea, toda esta señalización, así como el paralelo que te ponía, desde el palacio hasta el tugurio, ¿cierto? Sí. Igualmente tenía toda su equivalencia a la señalización, tanto en atuendos como en su corporeidad. Por ejemplo, alguien que le faltaba un ojo no tenía una necesidad de un tatuaje porque todos sabían que era el tuerto, ¿cierto? Y de ahí vienen todos esos apodos, o el chueco, el cojo, ¿cierto? Pero si no tienes nada de esto, pues señalarte era algo que en realidad servía, ¿cierto? Y de hecho los cristianos, a pesar de haber sido prohibicionistas en el tatuaje, los cristianos cuando empezaron a ir a la guerra, ellos fueron los primeros y fueron los que más se tatuaron en un momento de la historia, oraciones o el Dios Padre y Madre tan los famoso, cruzados. los cruzados, pero mucho después, o sea, estoy hablando de hace 200 años, 100 años incluso. Sí, es que... Y aún hoy en día los soldados, cuando van a la selva, muchos se tatúan porque de pronto van a morir ahí y pues por lo menos tienen ese amuleto, ese fetiche en el que depositan toda su fe, sí, en una frase de una oración y no necesariamente cristiana. Sí. Puede ser una oración de un libro. Uh-huh. Sí. Hay un pensamiento y hay algo que se me viene a la mente con relación a esa parte de marcarnos y dividirnos y significar a cada persona uh-huh. por su tatuaje, su estatus, su lugar, su posición dentro de la sociedad o del mundo. Sí. Y es muy particular cómo nos contradecimos. Incluso en la misma época, en regiones diferentes del planeta, nos podemos incluso diferenciar en esta forma de clasificar. Uh-huh. Porque más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, los reyes y muchos condes y duques europeos se tatuaron, pero no sé si era por ese temor a que se iba a acabar el mundo y las guerras eran inminentes y tanto dolor, pero no solo se tatuaban ellos, sino que marcaban a muchas personas. Mira, pues por ejemplo, la tragedia de que a los humanos los tatuaban era como con un número para saber cuántos llevaban y cuántos se habían uh-huh. asesinado, o cuánto valían o cuánto eran. Y lo triste de eso es que solo hablan del tatuaje, del tatuaje más marginal. En la uh-huh. historia, en los documentos, vos encontrás que era que porque tatuaban a los ladrones en una época más antigua, en periodos pues japoneses, en periodos mucho más nuevos como los europeos que también marcan a los ladrones en Roma, bueno, en fin. Uh-huh. No nos remitamos a esas fechas pues porque se nos vuelve muy histórica la cosa. Y hay gente mucho más experta en eso. Y hay gente mucho más experta, exacto. Volviendo al tema, ¿vos crees que cuál puede llegar a ser el futuro en el tatuaje a nivel social, en el pensamiento social? Bueno, pero hagamos la transición. Sí, la transición. Está ese tatuaje que es como por señal, todos es por señalizar, ¿sí? Sí. Pero una cosa es señalizar al otro y otra cosa es señalizarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, el tatuaje que señalizó al otro para marcarlo en la frente, o sea, en un lugar muy, muy visible, ¿sí? Era un tatuaje para señalar y a modo de castigo, ¿cierto? Y hay que diferenciar como también el motivo estético. Ya, primero un motivo religioso, como un yantra, que son... Yantra es todo la imagen, ¿sí? Esto es un lenguaje tibetano, los yantras, ¿sí? Yogas,
tibetanos. Esto suena extraño, pero son maneras, porque el yoga viene de la India. En el Tíbet se mezcla el hinduismo con el chamanismo, ¿sí? El budismo, hinduismo, chamanismo. El Tíbet ha sido una cultura de mucho simbolismo en imágenes, ¿sí? Imágenes, olores, sonidos, todo. O sea, porque Sí. todo es imagen. O sea, todo lleva a ser un yantra, ¿sí? Todo vibración. De hecho, todo es vibración porque primero fue el sonido. Bueno, según muchas culturas, todo primero fue sonido. El sonido decantó en sustancia y la sustancia pues generó la miriada de formas y de seres, ¿sí? Y todo esto pues ya nuestra interpretación, mimetización de eso en arte o artesanía ha generado todas las oficios y artes que existen. Te entiendo. Hay, Entonces, espera, entonces esto primero generó la manera de señalar, ¿cierto? Por medio ya de castigos, por resultados éticos y morales, y ya en un sentido de lo que llamamos cultura, la cuestión de la traducción de la literatura o las canciones, porque primero eran cantos. De hecho, uno lee las literaturas más antiguas y eran cantos. Homero o los antiguos tradiciones, por ejemplo, las primeras maneras de los griegos, sí, por eso hablo de Homero, pero por ejemplo, a mí me tocó las primeras maneras en que enseñaban ciertas secuencias de las catas o de las figuras que son estas, que nosotros lo vemos como unas coreografías de las artes marciales, eran en canciones. Porque canciones era una manera muy tecnológica de poder recordar ciertas instrucciones, ¿sí? Que era lo que llamamos vía oral. Vía oral. Vía oral, sí, la enseñanza vía oral, ¿sí? Pero mira que todo hace alusión siempre a imágenes. Es que ahí, para mí, ahí está la clave. Todo lo que hace alusión a imágenes. Entonces esas imágenes, según la ética y las éticas y las morales de los pueblos, van a decantar en prohibiciones, en fiestas, ¿sí? En festejos. Entonces hay cosas que van a tener ciertos niveles de importancia. Entonces unas se van a ir por la vía de la estética, de la espiritualidad o la religiosidad, el respeto, ¿sí? O sea, lo moral, lo ético y moral. Otra por el lado de la ley, ¿sí? Entonces todo esto va a generar todo lo que son sacerdocios, milicias, la rama médica, las intermediaciones que son ya como los abogados, los arquitectos. Entonces todo esto va a tener significaciones, grados y jerarquías. Entonces todo esto va a tener señalizaciones que se van a ir traduciendo de muchas maneras, por eso hablo de artes y oficios, artesanías. Entonces todo esto va a tener sus equivalencias en los gustos, o sea, van a hacer algo que se llama el gusto. El gusto que era muy diferente al momento de descubrir, ¿sí? En el momento en que las cosas se descubren, se usan directamente, entonces tienen como el poder así, el fuego puro, ¿sí o qué? Esos empiezan a ver espejos, o sea, otros seres humanos que vienen alimentados de cultura, entonces van a reflejar esto, o sea, van a replicar para darle unos grados altos. Entonces eso empieza a generar en el humano algo que se llama el gusto, pero para que el gusto se refine, el lenguaje tiene que avanzar. El lenguaje en general, ¿sí? El léxico, las técnicas, los oficios tienen que avanzar cada vez más. Entonces se va fabricando algo que es el gusto. ¿Sabes qué? Acabo de acordarme, tuve la oportunidad de estar en un podcast con Tita Llano, la filósofa de acá, y hablaba de eso y me evocó ese momento cuando ella hablaba de la significación y de algo muy importante, del ritual. Porque el sentido que toma la vasija ya es algo. Ajá. Cuando decís esa parte de colocar fino algo, de exaltar algo, sí, y de elevarlo.
Reflejarlo. Sí. Reflejarlo. Entonces la vasija ya tiene un sentido. Uh-huh. Pero cuando el ser humano pinta la vasija, ella hacía una analogía con esa relación del tema que se nos puso un poco filosófico, pero bastante profundo. Eso me parece que habla mucho de lo que comentabas ahora al principio, de cómo esos rituales y cómo esas culturas cogían esa amalgama de necesidades de pensamientos y de sensaciones para poderlas traducir, imitar y exaltar y elevar. Bastante complejo ese concepto de... Claro, es que no es lo mismo unos frijoles para nosotros ahorita al almuerzo Sí. que un colombiano que lleva 10 años por fuera del país. O sea, viene y le sirven unos frijoles y casi que quiere arrodillárseles y rezar y todo antes de comérselos. Eso yo lo he visto. Sí. Lo he visto y he estado por fuera y he visto ese deseo reprimido. Entonces mira que todo es muy variable, ¿sí? Okay. Entonces eso mismo. Puede que alguien que busca un tatuaje, digamos que viene aquí donde Félix o donde David, bueno, todos los que tatúan aquí, buscando algo oriental, pues lo vean como el enviado de Horiyoshi a que le haga, y en un sentido indirecto sí lo es. Sí. Porque en esa transcripción del mercantilismo, todo esto llega a nosotros precisamente para extender esos brazos de eso que X cantidad de personas se pusieron de acuerdo en llamar esto es la cultura tal. Entonces, de una vez, inmediatamente, aparecen muchos que levantan la mano. Yo quiero ser un representante de eso aquí. De esa cultura, sí. Exacto. Sí. Así como ahora lo es el realismo y muchas escuelas, ¿cierto? Sí. Muchas, o sea, que eso es como los estilos de la música electrónica que uno dice, no, ya eso no me atrevo a decir qué es eso es electro, no sé qué. No se sabe. Exacto, no se sabe. Y bien, es válido. Sí. Porque hay muchos que están dispuestos a dar la vida por ese nuevo estilo que salió o por alguno viejo y a pelear con eso. Por eso yo no me atrevo a adherirme a ningún estilo y ni siquiera a discutir porque cómo lo hicimos la vieja escuela y cómo lo hacen ahora. Hombre, simplemente los de ahora también sintieron la necesidad, como nosotros sentimos la necesidad de hacerlo y de querer hacerlo de la mejor manera posible, pues los de ahora también. Los de ahora, yo creo que tienen las mismas necesidades y el mismo pensamiento que nosotros, sino que adaptados a la nueva globalización. Yo creo que ya hicimos bien la transición. Pasemos ya a ese tatuaje de hoy, el tatuaje de hoy, el que amaneció hoy a las 12 de la noche que pasó al nuevo día. Sí, ¿Vos cómo ves ese tatuaje que estamos haciendo ahora? El que nosotros sabemos que está tan complejo que ya el tatuaje se ha vuelto... Es como un producto de branding, porque si vos no haces todo lo que la nueva forma de vender hace, el tatuaje ya no pierde sentido y pierde valor. Tiene incluso más valor las formas en que se vende y en que se promueve que la propia pieza de tatuaje. Para mí se ha vuelto eso, ¿cierto? O sea, si eres muy bueno promocionándote, vendiéndote, si tienes un muy buen CPL, una muy buena producción audiovisual, vendes muy bien. De lo contrario, esas nuevas o las formas antiguas de ir a la tienda, de sentarte un rato, de hablar, de conversar, de traducir tu historia, de contar esa forma de cómo quieres tu tatuaje, eso ha perdido un poco de valor. Ya todo es un poco más digital, más automático. Incluso me pasa y me ha pasado que quiero este tatuaje, listo, de una, y no se comunican, solo me entregan, intento hablar y me rechazan al conversar, no les interesa saber, solo quiero eso puntual y no me hable. Me pongo mis audífonos, entonces ¿yo qué hago? También voy por mis audífonos y 5 horas después, toma tu tatuaje, muchas gracias, hasta luego. ¿Cómo ves esa nueva forma de la que estamos, mejor dicho, hoy vivimos eso? Eso, acabas de hablar del tatuaje, pero eso ha ocurrido con todo. Por eso ahorita yo te aclaraba que es que mira, hace 30 años, todas estas imágenes, estos imaginarios que venían de diferentes lugares del mundo eran muy sorprendentes. Sí, yo crecí viendo las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Chuck Norris,
¿sí? Y todo ese fenómeno de China y de Japón, de la India, o sea, era una cosa muy brutal y como estaba metido en algo que tenía que ver, Sí. entonces dentro de mi imaginario era una cosa intensa, increíble, ¿cierto? Y era imitar los movimientos de un animal y de otro y todo eso, y ponerlos, pues, más, más jodido aún, pues poner a ese otro animal al frente y como Imitarlo. imitar luchar contra él y todo. ¿Sabes qué pienso yo? Como otra persona que pretendía encarnar también a ese otro animal y Sí. ponerme en esa lucha ahí. Yo creo que por eso yo no he sentido esa necesidad como de identificarme con esto, porque es que yo lo encarné. Sí. Es que lo encarné en unos años de mi vida. ¿Por qué me gusta tanto hablar? Acabo de pensar en algo y es muy sencillo. Que caemos en ese comportamiento que lo mismo que le pasaba a nuestros anteriores, era de, digamos, de no darle valor al momento que estamos viviendo, el que vivíamos nosotros. Entonces puede pasar que nosotros, en este momento de nuestra vida, que ya somos adultos mayores, pues me refiero a personas más grandes, los nuevos artistas, los nuevos jóvenes, a veces tendemos a invalidar la forma que ellos tienen y la que les toca a ellos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso es lo que nos puede pasar al momento de pensar de que como ya nos da pereza hacer un bailecito en TikTok o ya no es la forma de nosotros vender un tatuaje, entonces ya no es válida o que de pronto no es la forma. Podría ser eso que pensemos muchas veces los otros artistas o los otros con los otros iguales, porque tendemos a compararnos con el igual, tendemos a compararnos con el colega de por qué a un colega le funciona y a nosotros no. Eso, pero mira, ¿Sí, mira, a ver, las palabras son como una pintura, ¿sí? O como un video, A ver, voy a contar algo y más o menos va como si fuera una radionovela. Sí. Cuando trabajaba con mis maestros allá en un dojo de karate, después de taekwondo muchos años y tal, imitando unos animales. Luego conozco otra, porque en el pueblo donde vivía, digamos que tenía acceso a 2 o 3 artes marciales y la curiosidad de mi adolescencia, ¿cierto? Era, quiero estar en esta y quiero estar en esta otra. Y bueno, y toda esa energía que tiene Yo uno. todavía. Eso. Entonces, eso se ha ido transmutando. Pero entonces me moví en eso y entonces el tigre o la grulla o, ¿cierto? Las garzas, un leopardo, el árbol mismo, las nubes, todo esto. Yo decía, todo esto, o sea, todo. Yo quería y sentía, pues, que me convertía en una nube, de verdad, o sea, era tanto ese imaginario y como esa ingenuidad, pero poderosa. O sea, yo alcancé a sentir como en esa ingenuidad, desarrollar una técnica de volverla poder dentro de mí. Sí. Soy un iluso, a lo bien. O sea, y es que para uno dibujar constantemente tiene que ser profundamente iluso. Sí, porque es crear ilusiones con líneas, con manchas. Es crear ilusiones. Entonces, después cuando ya me fui a otras ciudades, conocí otras artes que ya llegaban solo a las ciudades. Yo vivía en un pueblito, en Valledupar, ¿sí? Después viví en Caucasia unos años. O sea, después ya vine a Medellín. Aquí habían más escuelas y los maestros, digamos que pude conocer maestros directamente que venían de esos países. Entonces mi imaginario se ampliaba, ¿sí? Después fui a otros países y mi imaginario se amplió mucho más. Y mientras tanto fui conociendo el tatuaje, fui conociendo primero que todo la pintura, porque nunca siempre estuve ligado al mundo del dibujo y de la pintura. Y digamos los trajes me acuerdo como 13, 14 años, pintando dragones en la casaca, en la camisa de taekwondo atrás de mis compañeros, o tigres con pintelas y todo esto. O sea, eran mis imaginarios que estaban ahí, sí, que estaban ahí. Y no solamente, o sea, pintarlos era como la última consecuencia, porque realmente yo practicaba moverme como ellos, sí, o lo que yo me imaginaba que era moverme como ellos. Y como en esa época estaban esas películas que te hablo de Bruce Lee y todo eso, entonces íbamos ya aparte, iba con otros amigos a entrenar y que a un río, que a tirarnos de tal piedra,
porque el imaginario nos llevaba a eso, pudimos haber hasta muerto en Claro, un intento de esos. yo creo que sobrevivimos a más de uno. Claro, pero entonces era una cosa como que esa ilusión de eso nos lleva a eso. Cuando ya me adentro y veo de cerca toda esta oficialidad del tatuaje y todo eso, veo como hay personas que entran por el gusto solo de las imágenes, entonces interpretarlas es diferente el camino de la interpretación. No es que sea mejor o peor. Por ejemplo, he conocido amigos que entran por ese gusto y porque les llama la atención de otra manera, han llegado a esa X cultura, hablemos, digamos, de Japón. Entonces, después de muchos años, deciden entrenar jiu-jitsu o algo que también los ligue, ¿cierto? Sí. Pero fue ese gusto estético el que los llevó a eso. Es diferente la manera de relacionarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, para mí no tiene sentido, y no es que lo tenga en general, o sea, para mí no tiene sentido idolatrar una cultura a la otra porque yo encarné eso que esa cultura hacía desde un punto de vista, muy humildemente lo digo, sí. Muy ilusamente lo encarné, y desde esa ilusión pude ver con mucha ingenuidad lo que yo creo que esos maestros vieron, que era como encarnar esa fuerza de esos elementos. Entonces, cuando dibujo una imagen o propongo una imagen, eso mismo sigue siendo lo que pretendo hacer. Morihei Ueshiba, que fue el que hizo el Aikido, el creador del Aikido, él decía, porque él había sido un mercenario de la guerra, de la invasión de Japón a China y tal, sí. Y él después de entrenar muchas cosas y estuvo con los chinos después de que ya la invasión se acabó y eso. La reinserción. Él vivió en China 8 años, después volvió a Japón. Sí. Porque de hecho él allá conoció unas cosas que le sorprendieron mucho, se quedó allá aprendiendo cosas, volvió a China y ya creó un sistema así que luego se llamó Aikido, pero sí. Él lo llamó el arte de la paz y entonces era cambiar la espalda por un palo de madera y empezar a trabajar la arquitectura y transformar eso que era para matar en algo que era para construir. Exacto. Y él decía que el que lo entrenaba ahora, o sea, en sus últimos años, porque él ya no recibía entrenamiento de un maestro, sino que él decía que lo entrenaba era un dragón. Pero entonces uno dice, ¿cuál dragón? ¿Cuál dragón? O sea, era lo que vivía dentro de él, sí, una esencia, algo intangible, que no estaba hablando ni en nombre de Japón, ni en nombre de nada. Estaba hablando en nombre de una cosa interna, ¿cierto? Que es a la que todos los seres humanos, todos como esa todos lo los que seres llamamos humanos, la intuición y esa fuerza que te empuja. De alguna otra manera, en algún momento vamos a llegar, ¿sí o qué? Como cuando alguien tiene un accidente y en el último momento dice, ¡ay, Dios mío! Tal, como que por más ateo que sea o algo, como que, o sea, hay algo y no quiero ser un publicista de Dios o algo así, no, sino, o sea, hay algo, esa cosa interna que cada uno obedece al carajo de dónde soy, de dónde vengo, no, o sea, ¿cómo es que es la palabra? Me entrego a esto último, ¿cierto? Abandono todos mis deseos y me entrego a esto último. ¿Por qué? Porque puede que muera en este acto. Sí. Entonces eso, cuando él decía, me entrena, que en un poema, ¿cierto? Porque él no se lo dijo a nadie, él lo escribió en un poema y era porque ya estaba desligado de rasgos folclóricos o culturales y decía, solamente recibo mi instrucción de un dragón. Sí. Sí. De su creencia, o sea, ya exacto. no, o sea, ya no tenía más. Era un lenguaje muy metafórico, muy abstracto. Sí. Entonces, a mí esto, he leído mucho ese, porque era una canción, un poema que era una manera de él enseñar, de transmitirlo, ¿sí? Lo he leído desde mi adolescencia hasta todavía tengo ese libro muy viejo y vuelvo y lo leo y no veo rasgos culturales ahí. Pero digamos, le he prestado esto a otra persona y ve todos los rasgos culturales. Entonces yo digo, depende del camino o cómo es que nosotros llegamos a algo, ¿sí? Depende de ese camino, vamos a llegar desde un punto de vista del gusto o de la vivencia, ¿sí?
del gusto, de la vivencia. Sí. Porque la vivencia, para unos el café es una herramienta y para otros es un placer. Sí, sí. César, bueno, se acerca al final. Ya tenemos que ir como terminando, pero venga, antes en pequeñas palabras. Sí. Eso, o sea, para esa persona que amaneció ahorita, 12 Sí. a.m., entonces, con eso, el como, tatuaje llega con toda esa revolución y vuelvo y uso la frase diarrea mental. sí, Porque llega cargado de mucha información, sí, de muchos gustos encontrados, contradictorios y otros definitivos. Entonces, de esa manera es que esa persona llega acá. Llega, pues, aquí, digo aquí porque estamos en un estudio de tatuajes. sí. Entonces, de esa manera es que recibimos a esa persona que llega. De esa manera. Pero si nuestra posición es imponer, entonces también lo recibimos con esta otra manera, como un embajador que quiere colonizar una manera de pensar o de ver el mundo. Entonces ahí pueden haber como unas contradicciones a las que irremediablemente nos vamos a encontrar, pero que irremediablemente hacen parte de lo que se llama cultura y que ha pasado en todo el mundo, y que cuando esos dos pensamientos se encuentran o se ponen de acuerdo, o ocurre algo tan extremo como una guerra mundial, o se ponen de acuerdo y llegan a una imagen conjunta, Entonces, el tatuaje de hoy en día viene con todo eso. Entonces están los que defienden lo que existió, que en algún momento yo le dije a un compañero que es representante como de algo muy ferviente, así de la cultura de los japos y tal. Sí. Yo le decía, para mí eso no existe. Y esta persona casi que se puso toda roja. Existen las representaciones de eso. Yo aprendí algo de esa parte cuando alguien llega con esa fe así, pero que defiende eso con espada y da la vida por eso. Yo lo aprendí de un maestro que tuve en una estructura de yoga y él decía, ¿cómo hace usted para promover su fe? Porque al fin muchas de estas prácticas orientales van ligadas a una religión, ¿cierto? Sí. Entonces yo le decía, pero esto es una religión. Él me decía, no, esto es una enseñanza. Porque si usted viene acá y me dice que su maestro Jesús hizo tal cosa por usted, yo le creo. Yo simplemente, ¿qué puedo decir? Reverencias a su Dios que hace todo eso por usted. Entonces es eso, es respetar esa creencia y esa construcción de esa idealización o de esa valorización que tienen en este momento del tatuaje de esa forma y decirles, si para ti eso es mágico, si para ti eso funciona de esa manera, me encanta. Casualmente ayer llamó un gran amigo, aquí les doy el dato, estuve de cumpleaños, eso de cumplir que también lo hablamos, es que tema es lo que tenemos para gastar, luego gastamos. Y me decía, yo quiero ir y a esta convención y a esto. Usted ya es vieja escuela, yo entiendo, usted ya no quiere ir a ningún lugar, no quiere competir. Y yo, sí, tenés toda la razón, yo ya no quiero competir y no quiero ir a convenciones. Entonces le digo yo, vaya y conquiste el mundo. Y él, sí, es que yo quiero ir a conquistar, ya no quiero ni tatuar por plata, quiero competir. Y yo, hermano, si eso es lo que usted quiere, conquiste el mundo, vaya. Un saludo a Pavelo, en estos días va a estar por acá. César, para que vamos cerrando, ¿qué le dirías o una frase o un consejo a esas personas que conocieron el tatuaje, que lo van a conocer hoy, y a las que ya están en él, a los que ya desean, las que sueñan con el tatuaje, los que quieren convertirse en tatuadores, los que quieren un tatuaje, a todo lo que gira en torno a esa palabra o a esa actividad o a esa artesanía, a lo que hacemos nosotros? ¿Qué les dirías hoy? ¿Qué querés compartir con ellos hoy? ¿Una frase, una enseñanza, una palabra? La historia del tatuaje es la historia del pensamiento humano como tal. Entonces es bueno descartar todo lo que no es para ti total, para que si es de no tatuarte, mejor no te tatúes. Porque si es de tatuarte, tatúete con toda la decisión de tus fuerzas. Bueno, César, muchas gracias. Me siento muy halagado, me siento muy feliz de tenerte acá por todo lo que representas para muchos de nosotros, para la ciudad, para el mundo del tatuaje en Colombia y en partes del mundo. Entonces,
yo creo que terminamos por hoy. Quiero darles gracias a todos. Espero que disfruten este podcast. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @acomolostatuajes y @acomolostatuajes podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao, chao. César.